Bueno, permítame comentarle algunos aspectos. No sé si cuando usted lee la Biblia, ya entrando en el tema que nos ocupa, no sé si cuando usted lee la Biblia, imagina las situaciones que va leyendo. Usted sabe que la Biblia es un libro de historia. En realidad es un libro de historia del pueblo de Dios, ¿sí? Obviamente cuenta desde los orígenes y advierte hasta lo que sucederá en el futuro. Pero digo, no sé si usted tiene esta creatividad al leer la Biblia, ¿no es cierto? Que va leyendo y va imaginando y va acomodando ciertos pasajes a los históricos o a las realidades actuales. No sé si sea así. ¿Por qué yo me ponía a pensar esto? Porque Jesucristo, cuando se dirigía al pueblo, y más aún cuando se dirigía a sus discípulos, nosotros vemos transcrito aquí en la palabra de Dios el resumen del mensaje que Jesús había dado. ¿Por qué? Porque no fue escrito por Jesús, al menos del Nuevo Testamento, los Evangelios. Él fue el protagonista de lo que se dijo, ¿no es cierto? Pero los escribas, ¿sí?, quienes escribieron los Evangelios, por ejemplo, en 20, 30 y hasta 40 años después de lo sucedido, nos dieron un resumen. Pero, ¿qué tal estar en una charla con Jesucristo, ¿sí?, en la que ese resumen que nosotros vemos en el texto bíblico se vea explicado, se vea claramente desarrollado en 3 horas de charla, ¿sí? Entonces, lo que la Biblia nos presenta, como yo siempre digo, una cosa es lo que nos dicen las líneas y mucho más es lo que nos dicen las entrelíneas de la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, digo, la convivencia del pueblo de Dios cuando fue reunido nuevamente para salir de la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces, yo no imagino, por ejemplo, cuál fue la inquietud que se generó en el pueblo de Dios que estaba en Egipto en condición de esclavitud, estaban oprimidos, estaban extremadamente exigidos en su labor para beneficiar a Faraón, y ellos cada vez debilitados por esa presión, que era una opresión que ellos estaban viviendo, y que de pronto llega Moisés y les dice: nuestro Dios nos ha visitado, no nos ha abandonado. En medio de esta dificultad hay salida, así que Dios nos quiere sacar de aquí. Y la gente comienza a inquietarse y la gente comienza a decir: bueno, ¿qué? Por fin se acordó este Dios. Otros dirán: ¿de qué Dios nos están hablando?, etcétera, etcétera. Y más aún porque ellos, esta generación que fue visitada por Dios en Egipto, la generación de los hebreos me refiero, del pueblo de Dios, esa generación y algunas generaciones anteriores ya habían nacido en Egipto. Es decir, ellos tenían, tanto en el aspecto cultural, y preste atención a esto, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto espiritual, ellos tenían más conocimiento de la cultura y situación espiritual de Egipto que del propio pueblo al que se pertenecían, ¿sí? Ellos conocían su historia, les había sido trasladado vía oral, ¿sí? Pero su vivencia, su experiencia era más con Egipto que con lo que provenía de su Dios, ¿sí?, lo que les identificaba con los hebreos. Y bueno, ellos vieron todo lo que ese Dios que les resultaba un poquito desconocido, digamos, que les resultaba un poquito lejano, hizo prodigios, maravillas y señales para demostrar que Él es Dios y que efectivamente Él es un Dios que obra, ¿no? Pasaron las 10 plagas de Egipto en medio de la dureza del corazón de Faraón, pero bueno, pasaron las 10 plagas. Salieron de Egipto, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, ¿sí? Y vieron cómo se cerró para detener a los que les perseguían, para hacerles retroceder nuevamente a su condición de esclavitud. Y comenzaron a salir y vieron que Dios respaldaba el liderazgo de este hombre llamado Moisés,
porque todo lo que él iba diciendo iba sucediendo. No es que él dijo, como quizás los profetas posteriores, que hablaron para tiempos extremadamente futuros que ellos mismos no los vivieron. No, aquí Moisés no. Él hablaba y al rato se cumplía y las cosas se daban como Dios decía a través de él y de su intérprete, su hermano Aarón. Entonces, digo, toda esta situación que trajo a Dios a la vista, a la evidencia de ellos, posiblemente nosotros podríamos creer que efectivamente ellos se rindieron totalmente a Dios, ¿no? Se rindieron y dijeron, no, sí, tenemos un Dios verdadero, tenemos el único Dios verdadero, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios increíble, así que nos vamos a sujetar a lo que Él diga. Pero la realidad nos muestra que no fue así, que fue duro sacarles esa creencia idolátrica, por ejemplo, sacarles de esas costumbres, de esos aspectos culturales, de esos aspectos religiosos. Fue difícil, no fue fácil sacar. Por más que vieron lo que vieron, por más que ellos fueron protagonistas de las manifestaciones sobrenaturales de Dios, no fue fácil sacar. Entonces Dios se vio obligado, por así decirlo, a imponer ciertas normas que dirijan sus comportamientos de vida a efecto de arrancar de ellos todo ese acervo cultural, espiritual, que se había impregnado fruto de tantos años en Egipto. Y eso es lo que se conoce como el Levítico, es decir, el tiempo de dictar la ley, ¿sí? Que fue prácticamente durante los 40 años que Dios fue dictando leyes, ¿no? Pero hay un aspecto particular en el dictado de las leyes. Y usted lo puede ver, ¿no? Usted lee el libro de Éxodo, usted lee el libro de Levítico, lee el libro de Números, de Deuteronomio, y usted va a ver que siempre Moisés decía, y Jehová dijo. Es decir, la ley fue dada por Dios, ¿sí? No fue una ocurrencia de Moisés, no fue un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo, no fueron arreglos políticos, no. Dios decía, Dios le hablaba a Moisés repetía al pueblo para que esa sea la ley que primen ellos. Ese es un aspecto que hay que notar, es decir, viene de parte de Dios. La ley viene de parte de Dios, los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todo lo que es instrucción en la Biblia viene de parte de Dios, primera cosa. Y la segunda cosa, Dios se identifica con el pueblo. Es decir, Él decía, o yo soy Jehová tu Dios, o si no decía, yo soy santo. Y como ustedes son mi pueblo, ustedes tienen que ser santos, ¿sí? Le pido por favor que vayamos al libro de Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, y vamos a comenzar leyendo los 2 primeros versículos, luego toparemos los otros versículos, o algunos otros versículos, y siempre que lo hagamos, le pido por favor que lo hagamos con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. Amén. Levítico capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículos 1 y 2. ¿Tenemos todos? Amén. La palabra de Dios dice así, Levítico, con atención y con reverencia a su preciosa palabra, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Lo que le acabo de mencionar. Dios habla a Moisés y le dice, tú diles al pueblo lo siguiente. Y aquí les dice una vez más, no es la única vez, ni de las pocas veces, es una de las tantísimas veces, que Dios les dice, yo que les voy a hablar y la instrucción que les voy a dar, las normas de vida, de comportamiento, de actitud que van a recibir, provienen de mí. Sí, yo soy Dios. Y dice, y yo soy un Dios santo. Por lo tanto, ustedes tienen que ser santos, ¿sí? El nombre de esta prédica se llama la señal de pertenencia a nuestro Dios es la santidad. ¿Sí? La señal de pertenencia a nuestro Dios es la santidad. Usted sabe que mucha gente, aún hoy en día, cuando le queremos hablar de Dios o cuando se ofrece una conversación secular,
cualquiera que ésta sea, y se habla de problemas o se habla de dificultades, dice, Diosito nos ayude. Mucha gente menciona el nombre de Dios y lo menciona en vano y eso es un pecado, ¿no es cierto? Y Diosito es así, Diosito es asado. Y uno le dice, ¿y tú crees en Dios? Sí, claro, ¿cómo no voy a creer en Diosito? Uy, Diosito, cómo me ha ayudado, cómo me ha favorecido. ¿Sí? Un cristiano jamás debe decir así. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, primero, nosotros no le vamos a poner en diminutivo a Dios porque Dios no es un Diosito, Dios es un Diosazo. ¿Sí? Dios de gloria, de poder y sobre todo es santo. Y sobre todo es un Dios santo. O sea, no solo que tiene su poder para abrir el mar rojo, para todo lo que Dios es capaz de hacer, ¿sí? Tanto en su poder como en su amor, ¿sí? Pero sobre todo Dios es un Dios santo. Y la señal que Dios quiere poner en nuestras vidas, ¿sí? Es esa, la santidad. Es decir, nosotros no somos cristianos porque decimos Diosito o porque le mencionamos a Dios, ni aún porque asistimos a una iglesia el día domingo, sino por nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que nosotros reflejamos en nuestra vida, que es la santidad. Amén. Entonces, por eso me permití ponerle el nombre a esta prédica, la señal de pertenencia a nuestro Dios es la santidad. ¿Y por qué? Bueno, entonces vamos desglosando un poquito. Yo le decía que fue bastante difícil sacar el acervo cultural y espiritual que se había impregnado en la vida del pueblo de Dios. Y obviamente había que sacar, ¿sí? Porque Dios no iba a compartir, ¿sí?, los rituales, las creencias, las manifestaciones que tenía la gente de los dioses de Egipto con Él. Él es un Dios santo y es un Dios celoso, así que Él procura tener la exclusividad, por llamarle de ese modo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, erradicar la idolatría de Egipto, ¿sí? Yo le menciono algunos de los miles de dioses que tenía Egipto, ¿sí? Isis, Osiris, Horus, Amón, Ra, Ator, Bastet, Tot, Anubis y Pat. ¿Sí? Todos esos eran dioses de Egipto, cada uno con su especialidad, cada uno con su dedicación. Unos eran supuestamente dioses protectores, otros eran castigadores, disciplinadores, otros eran guardianes, otros eran fructíferos o de la fructificación, sea de la tierra, sea de los vientres, etcétera, etcétera. Había especialidades a lo que usted quiera y desee, pero todos eran dioses creados con manos de hombres, ¿no es cierto? Entonces eran dioses estantes, es decir, figuras, imágenes, esculturas, etcétera, 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 ¿sí? El problema no era solo la diversidad de dioses que implica idolatría, sino que conjuntamente con estos dioses había rituales y había una demanda de estos supuestamente dioses, una demanda del cumplimiento de estos ritos y también de ciertas actitudes y manifestaciones que demuestren que ellos se pertenecían a estos dioses, ¿no es cierto? Entonces ese fue el concepto, esa fue la idea que estaba grabada en el pueblo de Israel, de los hebreos, cuando ellos estuvieron en Egipto. En el mismo capítulo 19, que ahí nos vamos a mover con unos versículos, por ejemplo, en el versículo 4 dice así, versículo 4, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Entonces ahí está dando una orden. ¿Por qué da esa orden? Porque en el pueblo estaba arraigada esta idea de tener distintos dioses, de fundir los dioses, de elaborarles a los dioses y de darles esa condición, ¿no es cierto? De decir, este es nuestro Dios que hace tal cosa, este otro es nuestro Dios. Y Dios les dice, se acabó eso. Eso hay que sacar de la mente, hay que sacar del corazón, hay que dejar de hacer todos los ritos, hay que dejar de sujetarse a todas las locuras que involucraba los rituales en cada uno de estos sacrificios, de estas costumbres que había. Entonces dice, no hay nada, ¿sí? Entonces la idolatría es algo que, por ejemplo, nosotros los cristianos es lo primero que tenemos que destruir en nuestra mente, en nuestro corazón.
y también en nuestras cosas materiales, ¿no es cierto? Entonces nosotros como cristianos no podemos seguir teniendo la estampita, no podemos seguir teniendo el niñito, no podemos seguir teniendo ninguna figura, ninguna, porque eso es abominación a Dios, ¿no es cierto? Y Dios dice, quita eso, quita. ¿Por qué? Porque aunque digan, no, yo ya no le hago caso, antes le veneraba, antes le daba una misita, antes sí, ahora ya no, ¿sí? Ahora paso y le quedo viendo. Dios no dice que no le pares bola, dice que lo destruyas, ¿sí? Que no debes tener, que ya no debes prestarte, ¿no es cierto? Si alguien de pronto en este lapso, de acuerdo a la tradición de la cual la mayoría de nosotros venimos, la religión tradicional de nuestro país, nos dice, le invito a una misita que voy a dar al niñito porque hay que dar hasta antes de carnaval para que nos vaya bien en el año, ¿sí? ¿Qué va a decir usted? Encantada, pues comadre, ahí estaré, ¿sí? No, usted tiene que decir, discúlpeme, pero yo ya no participo de ese tipo de ritos. ¿Por qué? Porque yo ya salí de las tinieblas a su luz admirable, ¿no es cierto? Entonces, no podemos prestarnos, así de simple. Yo le digo esto, ¿por qué? Porque como nosotros tenemos familiares, amigos, seres queridos, a quienes apreciamos mucho, y ellos no tienen la misma perspectiva espiritual. Nosotros partimos de la verdad de la palabra, ellos parten de sus tradiciones. Entonces, es posible que tengamos ese tipo de invitaciones, es posible que nos sugieran alguna cosa así, y nosotros con total respeto, no le vamos a caer, ¿no es cierto? Pero con total respeto le vamos a decir, le agradezco infinitamente el tomarme en consideración para este evento que para usted es importante, pero yo ya no participo de eso, ¿sí? Que puede haber resentimientos, molestias, bueno, que se resienta la gente, pero que no se resienta Dios. Amén, ya, entonces estamos claros, ¿sí? Claro, yo le mencioné, no es que van a hacer una misa en favor de Osiris o de Iris o de Horus o Amón, no, ¿sí? Pero sí lo van a hacer tradicionalmente en este sentido, ¿sí? Y luego vendrán las primeras comuniones para el Día de la Madre y luego las confirmaciones y luego las cosas. Ya no participamos de eso, eso no es bíblico. Y si no es bíblico, termina siendo antibíblico. Y si es antibíblico, está en contra de Dios. Si está en contra de Dios, ¿por qué le voy a ofender a Dios? Amén. Entonces tenemos que aprender a ser firmes, ¿sí? Y erradicar eso de nuestras vidas, tanto de nuestros corazones cuanto de nuestras realidades. Versículo 11 al 18. Del mismo capítulo 19 de Levítico, versículos del 11 al 18. Es un conjunto de normas de las cuales nosotros debemos inhibirnos en nuestra relación con el prójimo, del 11 al 18. Dice así, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué quiere decir estas normas que Dios nos da? Son normas de las cuales nosotros debemos inhibirnos, o sea, no hacer. Clarito está diciendo, no esto, no mientas, no engañes, no jures falsamente, no, ¿sí? Son inhibiciones en nuestra relación con el prójimo. ¿Hace falta desglosarlas? No hace falta desglosarlas porque están claras. Lo que hace falta es leerlas para mantenerlas vigente, para mantenerlas frescas en nuestra mente de tal manera de no caer en nada de eso, ¿no es cierto? Vea, por decir algo, no voy a desglosar todo, ¿no? Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, ¿sí? Entonces, el chisme atenta contra la vida del prójimo, claro. La lengua suelta, porque el chisme va creciendo en la medida que se va divulgando, ¿sí? Aquello que uno dice, sí le viste el otro día a la persona en tal condición, dice, sí le vi, y hasta que pasen 3, 4 personas, ¿sí? Después dice, uy, esta persona está fatal, está terrible.
Entonces dice, no andes chismeando, ¿sí? Y usted dice, pastor, esos ejemplos tan básicos que usted nos da, haga el favor de prepararse bíblicamente para un mensaje, ¿sí? ¿Sabe cuál es el problema del chisme hoy? Que el chisme hoy es terrible, mucho más que antes, porque hoy la tecnología nos ayuda a ser criminales con el chisme. Nos ayuda a ser criminales, ¿sí? Basta que usted ponga un me gusta a un comentario que perjudique a otra persona, ya le acabó. Ya le acabó. Hoy, a través de las redes sociales, usted puede volverse un criminal. ¿Por qué? Porque mata la dignidad de las personas. Con un simple me gusta, con una manito así. Más aún si es que hace un comentario. Y como ahora a través de las redes sociales se riega, porque vea, yo soy de la época de la terrible transición que hemos vivido. En mi infancia, en mi adolescencia, no había tanta facilidad para pecar como la hay hoy, ¿no es cierto? Entonces, cuando antes, por ejemplo, se generaba un chisme a nivel de familia, el chisme quedaba en la familia que estaba en el sector. Si es que teníamos un familiar en otra provincia, no le llegaba el chisme. Sí, porque la tecnología no favorecía, a menos de que alguien coja y se dé la molestia de llamar por teléfono, que a lo mejor sí había quien lo haga. Pero ni siquiera ocupábamos mucho el teléfono, porque cuando uno cogía el teléfono, venían nuestros padres y si veían que ya estábamos más de un minuto en el teléfono, nos decían, el teléfono no es para hacer visitas. No sé si alguno se acuerda de esas frases célebres. Ah, no, pues estoy predicando al grupo de jóvenes de la iglesia. Nadie se acuerda de esas frases de antaño, ¿no es cierto? Pero así nos decían. Cuando uno cogía el teléfono y ahí con la noviecita, con el noviecito y cuchicheando todo, decía, hablará durito, decía mi papá. Y de pronto él mismo salía, o si no mi madre salía y decía, ya, cierra el teléfono porque el teléfono no es para hacer visitas. Entonces el chisme se veía limitado, gracias a Dios, por ese tipo de impedimentos. Pero hoy no. Hoy surge un chisme aquí, ¿sí? Y en 10 segundos está en Australia. ¿Sí? Porque la tecnología permite. Entonces hay que actualizar la situación, ¿no es cierto? Y al actualizar la situación nos damos cuenta y decimos, sí, primero la Biblia dice que el chisme atenta contra la vida del prójimo. Dice, es que pastor no es chisme, porque es cierto. Sí, ¿y quién le contrató a usted para que proclame lo cierto de otra persona? ¿Quién le dijo que usted es el portavoz de los errores del prójimo? Nadie, ¿no es cierto? Entonces, aunque sea verdad lo que se dice, sí, nadie nos ha contratado como portavoces para proclamarlo, por dar un ejemplo. Pero vamos un poquito más adelante, ¿sí? Versículos del 26 al 29, en el mismo capítulo 19, versículos 26 al 29. Estos son ya no inhibiciones en relación al prójimo, sino que estos son inhibiciones por contaminación espiritual. Inhibiciones por contaminación espiritual. Y acuérdese, ¿no? En el contexto, ellos habían salido de Egipto, tenían impregnado en su mente, en su corazón, las costumbres, las culturas, los rituales, las ideas, los conceptos espirituales equivocados, atentatorios contra Dios que tenían, y Dios les dice este tipo de cosas. Igualmente con atención y con reverencia. 26 al 29. Dice, escuche bien, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Vea, son leyes de Dios dichas hace miles de años, y como cielo y tierra pasarán y su palabra no pasará. Tienen tanta vigencia el día de hoy, pero tanta vigencia el día de hoy. Y aquí sí permítame desglosar algunos de estos 4 aspectos que se mencionan aquí. Primero dice, no comeréis sangre. Si usted quiere saber el por qué, puede leer en Levítico capítulo 17 del versículo 10 en adelante. En Levítico 17,
En Levítico 17, del 10 en adelante, explica por qué no debemos comer sangre, ¿sí? Dice que nosotros no debemos comer sangre porque en la sangre está la esencia de la vida y la vida le pertenece única y exclusivamente a Dios, punto. ¿Sí? Y se refiere obviamente no solo a la sangre humana que le pertenecemos a Él porque Él sopló en nosotros aliento de vida, sino a la sangre de los seres, de los animalitos. Entonces dice, no comas con sangre. Pastor, eso quiere decir que no puedo comer jaguar locro. Puede comer locro, ¿sí? Pero no la sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no debo comer la sangre, porque en la sangre está la esencia de la vida y el único dueño de la vida es Dios, ¿sí? Tanto así que la sangre de los animalitos fue una simbología de la sangre de Cristo que al ser rociada delante del pueblo, estoy hablando del Antiguo Testamento, pretendía santificar al pueblo, ¿sí? Y en Hebreos capítulo 9 usted puede completar la explicación cuando dice que la sangre de los machos cabríos pretendía esto, santificar al pueblo. Pero como no logró, porque el pueblo es perverso, porque el pueblo es malvado, porque el pueblo tiene corazón endurecido, entonces tuvo que venir Cristo Jesús a derramar su sangre en el Calvario para que esa sangre sea el precio de la paga de nuestro pecado, ¿sí? Entonces no debemos comer sangre, punto. Tampoco debemos apelar a los agoreros y hechiceros. Pastor, y en una parrillada morcilla de sangre, repítase el chorizo español. ¿Por qué tiene que usted mismo poner tropiezo? Por una sencillez. O sea, si no tengo que comer sangre, no me voy a amargar la vida, no voy a dejar el evangelio, no me voy a apartar de la iglesia, no voy a desmerecer mi condición cristiana, cuando puedo pegarme un caldo de pata. Claro, o sea, si tanto amor le tengo al jaguar locro, tenemos caldos de pata, sopa de albóndigas, bola de verde, caldos de gallina, o sea, tenemos un menú, pero hay gente que tropieza por esto, ¿sí? En una parrillada, chorizo español, longaniza, butifarra, hay tantas cosas, no, pero es que no puedo, la morcilla de sangre, no puede, punto, ¿cuál es el problema? Sí se da cuenta que somos dramáticos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, sangre no. ¿Cuál es la respuesta de un cristiano? Sangre no, punto, se acabó. Amén. Ya, que no pongan pretexto, pastor, yo que pensaba hacer jaguar loco el próximo domingo aquí en la iglesia para el bar. Haga seco de chivo, ¿cuál es el problema? Pero la cosa va más allá. Otra de las disposiciones que se da dice, no hagas tonsura en tu cabello, ni cortes la punta de tu barba. Cuando hay este tipo de prohibiciones por contaminación espiritual, la gente no le toma por ese lado, de la contaminación espiritual, sino que dice, ¿y qué pasa si me hago así? ¿Y qué pasa si en el pelo me hago tal cosa? ¿Y qué pasa? Vea, no es que, ¿y qué pasa si me hago así? Porque eso es desafiarle a Dios, ¿no es cierto? Porque si Dios dice, no hagas esto, es por algo, ¿sí? Es porque la intencionalidad que hay detrás de estas cosas, ¿sí? El espíritu que les motivaba a hacer ese tipo de cosas estaba equivocado. Y en esa época la gente lo entendía muy bien y en esta debemos entenderla muy bien. ¿Qué era la tonsura en su cabello? Era un corte de rapado circular que se hacía aquí, ¿sí? Entonces se dejaba pelado toda esta parte de arriba, era un corte circular, ¿sí? Y la barba, que había que dejarla crecer, no es que se dejaba para mantenerse simpático, bonito, o qué linda que te queda la barba, te tapa bastante de la cara, ¿no? Entonces no, sino que era un ritual que les permitía tener una identificación con ese ritual o con esos dioses o con esas prácticas agoreras de adivinanza y de hechicería. Entonces uno andaba por la calle, ¿sí? Y veía a una persona con ese corte, ¿sí? El pelado aquí y de manera circular, o con la barba toditos igualitos. Entonces uno decía, estos son los de tal secta, estos son los que creen en estas cosas. Y todas sus creencias, sus rituales, la mayoría de ellos eran inmorales. Entonces no es que les identificaban y decían, estos son los lindos santos del centro de adoración cristiana, no.
Era una identificación que reflejaba rebeldía en contra de lo instituido. Ellos eran como los hippies. Los hippies, ¿cuál fue esa identificación? El pelo largo, la marihuana y su caminar. ¿No es cierto? Entonces uno ve y dice, esos son hippies. En los años 70 se decía así. O como decían los antepasados. Yo he vuelto a oír ahora, por las noticias, una palabra que solía decir mi abuelita. ¿Sí? En la calle de mi abuelita, de mi barrio, o del barrio de mi soltería, digamos, surgieron muchos hippies, ¿no? De hecho, la casa de al frente, de una familia muy respetable, como se solía decir, la mayoría de los hijos le entraron a la marihuana en esa época. Hoy hay más, ¿no? Hay la cocaína, hay el crack, hay sin número de cosas. Pero la marihuana, y mi abuelita decía, estos marihuanos que nos roban la paz, así decía. Entonces, todas estas manifestaciones físicas, ¿no? Del corte del pelo, de cortarse la punta de la barba, de darle ciertas formas, era una identidad de un grupo que ejercía rebeldía en contra de lo correcto, de lo normal, de lo instituido por Dios, ¿sí? Entonces era una identidad. Esta situación que además iban acompañados de rituales, todos ellos abominables, ¿no es cierto? Entonces tenían unos rituales perversos, tenían unos rituales malvados, tenían unos rituales inmorales que eran parte de su identidad. Entonces, claro, ahora nos damos cuenta, no era solo el corte de pelo, no era solo el darle una forma a la barba, sí, eso era una identidad de su comportamiento, de su conducta, de sus, ¿qué le digo? Pues de su manera de actuar totalmente inapropiada e indebida. Y pasamos al siguiente, ¿sí? No harás rasguños, y en otros términos, ni tatuajes en tu cuerpo. No harás rasguños ni tatuajes en tu cuerpo. Allá en la primera carta de Reyes, no hace falta que lo vea, yo lo voy a conversar y usted se va a acordar de lo que le estoy hablando. En la primera carta de Reyes, en el capítulo 18, se relata una confrontación, si es que cabe el término, ¿sí? Que hubo entre los profetas del diablo, conocidos como los profetas de Baal. Baal significa Señor, y era una potestad jurisdiccional que se había posesionado sobre territorio donde vivía el pueblo de Israel, y el único profeta de Dios que había quedado, Elías, ¿sí? Frente al enfriamiento espiritual que había sufrido el pueblo de Dios, Dios le levanta a Elías y le dice, propón esto, ¿en pos de qué Dios mismo quieren ir? ¿De los Baales o de Dios? Y veamos cuál es el Dios verdadero. Usted se acuerda de esta historia, ¿no es cierto? Y dice que decidieron ofrecer sacrificios, tanto los profetas de Baal o los siervos del diablo, traducido correctamente, o el profeta de Dios o el siervo de Dios, Elías. Él les invita, le dice, ustedes primero hagan un intento, traigan sus animalitos, sus bueyes o lo que él quiera y ofrezcan ese sacrificio a Dios. Y el Dios verdadero sea el Dios que conteste. Y comenzaron ellos, dice, con sus ritos, ¿no? A cantar, a gritar, qué sé yo, ¿no? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios en esa historia? Que demandando la manifestación de su Dios, del Dios falso, del diablo, ¿sí? Demandando la manifestación de su Dios, ellos se zanjaban, ¿sí? Y les chorreaba sangre, demandando la manifestación de su Dios. Pregunto, esa práctica exabrupta, ¿sí? No podía ser de parte de nuestro Dios, que es un Dios santo, ¿no es cierto? Entonces eso demandaban. Y eso les dice, esas eran las prácticas que tenían antes, como prácticas tienen hoy, ¿sí? Y tienes que evitarlas. Nada de rasguños, nada de zanjarse, nada de que me corto las venas, nada de que yo soy, ahora hay nombres, ¿no? Hace algunos años eran los que se automartirizaban, los emos o qué sé cosas. Nada de eso, porque lo que está sucediendo es que está ganando espacio el diablo en ese tipo de cosas. Dios no demanda eso, Dios demanda otro tipo de cosas y sabemos el resultado. Elías puso los bueyes, arregló las piedras, las 12 piedras, arregló el altar, pidió a Dios que responda y con una oración de 15, 20 segundos, ¡bum!, descendió fuego, para que quede claro que nuestro Dios es Dios, es el único Dios verdadero, ¿no es cierto?
Párele ahí. Y también dice que les dijo, no se hagan tatuajes. ¿Sabe hace cuántos años se dijo esto más o menos? Hace aproximadamente 6.000 años. ¿Sí o no que la palabra de Dios no pasa? ¿Sí? Y Dios nos dice hoy también, no te hagas tatuaje. Y nos da las dos opciones, dice, ni por los muertos, estoy hablando del texto bíblico de Levítico 19 que acabamos de leer, ni por los muertos, ni por señal de nada. No te hagas tatuajes. Permítame un poquito desglosar este punto. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros vemos, ¿no? Artistas, deportistas, personajes públicos, gente influencer, como se llaman, ¿sí? Parece que todo el tiempo están vestidos con manga larga, ¿no? Porque son tatuajes por todas partes, hasta por aquí, y terrible, terrible, ¿no? Y digo terrible primero porque atenta contra la fisonomía de la persona, ¿sí? Y luego porque espiritualmente tiene una trascendencia, contamina, es una contaminación espiritual. Los dos aspectos que vimos antes, como este de los tatuajes también. Y para contarle un poquito de la historia, esto de los tatuajes no es nada novedoso, ya le digo, hace 6.000 años Dios lo prohibió. Cuando apareció la egiptología como ciencia, porque es todo un misterio, es toda una mística, Egipto y en su parte espiritual, se descubrieron algunas momias que ya habían tenido tatuajes, ¿sí? Es decir, fue una práctica ancestral, momias de Egipto con tatuajes, y a lo largo del tiempo el tatuaje fue una señal de identidad o de pertenencia, ¿sí? Por ahí en la caída del Imperio Romano, la autocaída además, porque al Imperio Romano no le conquistó nadie, el pecado le hizo caer al Imperio Romano, ¿sí? Por ahí del 476, el tatuaje en el Imperio Romano fue prohibido, ¿sí? Es decir, las personas que se hacían eran condenadas a ser apedreadas o a someterse a trabajos forzados, ¿sí? Por atentar contra su propio cuerpo, ¿sí? Es decir, fue un castigo que se le daba a las personas cuando habían cometido algo indebido. Entonces, o se les tatuaba para que sean claramente identificadas, o los tatuados o tatuadas eran claramente identificados, sí, como personas separadas de la sociedad, no aptas para vivir en la sociedad. Después del 476 que cae el Imperio Romano, y en la Edad Media, ¿sí? Que se conoce más o menos desde esa fecha, hasta la conquista de América, hasta el 1492, todo eso se conoce como el Medioevo o la Edad Media. El tatuaje fue utilizado, ¿sí? Por los señores feudales. Toda esa época, usted sabe, el feudalismo era el poder de la riqueza agrícola, ¿sí? Y en esa época del feudalismo hubieron los esclavos. Entonces, a los esclavos, para darles una identificación, se les tatuaba, ¿sí? Esa identificación significaba o simbolizaba que ellos, primero, no tenían potestad sobre sí mismos, porque el esclavo era considerado un semoviente más, o sea, un animalito más, era parte de la tierra el esclavo, y por lo tanto no tenía una condición de voluntad propia, y aparte de eso le identificaba con su dueño al que se debía someter totalmente, ¿no es cierto? Entonces, para eso estaba. Como esta era una condición, digamos, extremadamente crítica, triste, de identificar a un esclavo con su amo, con su dueño, en su relación de pertenencia, a los criminales y delincuentes también se les comenzó a tatuar como un estigma social para que ellos no tengan acceso a nada, es decir, mueran, porque nadie les iba a dar una ayuda, nadie les iba a dar un trabajo, eran separados de la sociedad, vivían en la sociedad, pero tenían este estigma, entonces a ellos se les tatuaba, ¿sí? Obviamente la evidencia era tal que nadie quería ser tatuado, porque el tatuaje no solo que le identificaba con un amo y su pertenencia y su totalmente restringida condición de voluntad, sino que se le cerraban todas las puertas, ¿sí? Usted sabe lo que pasó
en el hermano pueblo salvadoreño, ¿no? Que estaba en una condición similar a la que nosotros hoy estamos viviendo, me refiero a la violencia. Este presidente tan nombrado del hermano país de la República de El Salvador, en su plan muy bien ejecutado, nadie lo niega, más allá de la tendencia política que tenga o no, nadie niega el magnífico resultado que obtuvo con las maras, se llamaban los sectores delincuenciales de El Salvador, y les detuvo a la gran mayoría de ellos, hay quienes dicen a todos, porque ha vuelto una paz que jamás la imaginaron los hermanos salvadoreños, a tener una paz social, porque todos fueron identificados por sus tatuajes. ¿Sí? Todos fueron identificados por sus tatuajes. Entonces no era difícil arrestarles. Cuando ellos hicieron su tatuaje, se hicieron con toda la buena voluntad y con el deseo ferviente de demostrar que ellos se pertenecían a esta mara, a este grupo delincuencial. Y lo hicieron con ímpetu, con ganas, pero no se daban cuenta que ellos pasaban a ser esclavos de esa mara, esclavos de quien dirija esa mara. Y esa esclavitud o esa identidad con tatuajes, que en un principio fue un motivo de ego, un motivo de identidad y de fortaleza con su grupo, terminó sirviendo para ser claramente identificados, ¿sí?, a efecto de ser arrestados. Muchos de ellos se han arrepentido, pero ya no pueden borrarse. Muchos de ellos llorando por la condición que están viviendo hoy, ya no pueden, ¿no es cierto? Usted sabe la situación de violencia que estamos viviendo en nuestro país, que es espantosa, y están reclutando jóvenes para las Fuerzas Armadas y para la policía, a efecto de fortalecer estas instituciones que se entiende deben contrastar a estos grupos violentos que nos tienen amenazados, aterrados, ¿sí? ¿Sabe cuál es el requisito para aspirar a una profesión, a una actividad que ciertamente es peligrosa, más en estos tiempos, pero que es una de las actividades más, ¿qué le digo?, seguras en nuestro país y creo que en el mundo, que son las Fuerzas Armadas y la policía? ¿Por qué digo que son más seguras? Primero porque siempre tienen trabajo, o sea, no es como el ingeniero, el médico, el abogado, el etcétera, 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 que nos preparamos en la universidad y toda la situación y hacemos posgrados y lo que quiera, y no tenemos seguridad de tener trabajo, porque puede ser que tengamos, como puede ser que no lo tengamos. No, la milicia no. Ellos entran y siempre tienen su trabajo y por lo tanto siempre tienen su sueldo. Y cuando se retiran, tienen su buen retiro y tienen su sueldo vitalicio. Entonces es algo que desde el punto de vista laboral, más allá del riesgo que implique el ejercicio de esas funciones, desde el punto de vista laboral, es una garantía, ¿sí? ¿Sabe quiénes pueden optar por esta labor, ¿sí?, tan abnegada, pero tan segura? Solo los chicos y chicas que no tengan tatuaje. Entonces, aquel que se hizo un tatuaje por los muertos, en homenaje a mi bisabuelito, en homenaje, se le restringió esta posibilidad que hoy tiene. Porque usted se ha oído esa noticia, ¿no? El requisito, están reclutando gente para estos grupos, Fuerzas Armadas y Policía, pero el requisito, más allá de los otros requisitos que demandarán, psicológicos, qué sé yo, de salud, etcétera, etcétera, el requisito es no tener tatuajes. Cuando yo escuché esto, me saltó parte de inquietud para compartirle hoy, en esta mañana, este tema, y digo, qué pena, qué tristeza, que hombres y mujeres de bien, que por novelería, que por emocionalismo, que por cualquier razón, se hicieron un tatuaje, ¿sí? Un chico, un corazón, con las siglas de quien pensó iba a ser el amor de su vida y ahora está con el mejor amigo. Porque así se maneja la vida sentimental hoy en día, ¿no es cierto? Qué pena que se le cierre una puerta de bendición, porque es una puerta de trabajo y de seguridad económica en tiempos tan difíciles como los que vivimos, por el tatuaje. Porque el tatuaje, lastimosamente, es esto, ¿no?
es la identidad de sujeción a nivel de esclavitud, ¿sí? De quién o a quién se pertenece. Entonces usted entenderá hoy mejor por qué el nombre de esta prédica se llama que la señal de pertenencia a nuestro Dios es la santidad. Aunque haya gente que no lee la Biblia, que no se congrega y por lo tanto no aprende, ¿sí? Y se pone aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, y creen que por eso son más cristianos que los que no nos ponemos. Comienzo a concluir, aunque esta prédica sí fue un poco largo, pero creo que es menester. Comienzo a concluir. El cuarto aspecto que se menciona en estas inhibiciones para evitar la contaminación espiritual dice, no, le leo estrictamente, versículo 29, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra. También hay un contexto cultural en este sentido. La esterilidad era considerada una maldición en el Antiguo Testamento. Hoy no, gracias a Dios. Y efectivamente así es. Pero en el Antiguo Testamento y en esas épocas la esterilidad se consideraba una maldición. Es decir, un vientre que no era fructífero era una maldición y era mal visto y era señalado. Entonces, ¿qué pasó frente a este tipo de situaciones? Que para combatir la esterilidad se crearon igualmente rituales, creencias, se forjaron dioses, diosas de la fertilidad, que no era sino un gran pretexto para los actos de inmoralidad ofrecidos, entre comillas, como sacrificio a esos dioses o a esas diosas, a efecto de poder hacer fructificar sus vientres. Y obviamente esto era con una inmoralidad, pero terrible, perversa. Usted le he comentado varias veces y entiendo que usted también lee la Biblia, ¿sí? Diana, diosa de los Efesios, la diosa de la fertilidad. Eran unos bacanales, eran unas orgías las que se hacían en sacrificio de ofrecimiento a esto. ¿Cuál era el propósito? Aparentemente el propósito de fructificar esos vientres y que las personas del Antiguo Testamento no se consideren, o las mujeres del Antiguo Testamento no se consideren malditas, porque además la infertilidad era solo en ellas y de pronto no se consideraba la impotencia o no se consideraba la esterilidad del varón también, no, era solo para ellas. Se crearon rituales al respecto, ¿sí? Al punto que la fornicación dejó de ser pecado y pasó a ser un sacrificio santo. ¿Qué tal? Hoy en día no hay esas cosas, yo no sé, no conozco de sectas, no conozco. Lo que sí sé es que hoy en día hay una opción para las mujeres que hoy ya no quieren comprometerse, no quieren casarse, porque los hombres tampoco es que ofrezcan ninguna seguridad. El matrimonio no es el fuerte el día de hoy, ni el compromiso. Hoy se unen, hoy se juntan, ¿no es cierto? Y se juntan para ver cómo nos va. Si nos va bien, en buena hora. Y si no, pues por donde entraste es la salida, aquí no ha pasado nada. Eso es pecado, eso es fornicación, eso es inmundicia, eso es contrario a la voluntad de Dios. Por más que hoy sea costumbre y se vaya posesionando como un aspecto cultural o como una práctica, todo puede ser, pero la Biblia no ha cambiado, eso se llama pecado y punto. De tal manera que la salida que se quiere dar a las mujeres que quieren ser madres pero no tener un compromiso, es decir, quieren ser madres fuera del diseño de Dios y después dicen, pastor, estoy embarazada. ¿Usted no se casó? No, pero vea la bendición. Perdón, hay bendiciones que vienen fruto del pecado y no estoy hablando de las criaturas, pero hay bendiciones que vienen fruto del pecado. Nunca, nunca, nunca una bendición va a venir a partir de un pecado. Pero así somos iba a decir una palabra que puede terminar siendo grotesca, de insensatos y de indoctos, o sea, de no conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo puedo decir que tengo una bendición fruto del pecado? Es absurdo, es una blasfemia, es un atentado contra Dios. Porque si se acuerda de cuáles fueron los primeros versículos de esta prédica. Yo, Jehová, soy tu Dios santo, santos seréis vosotros.
Concluyo. Si estas prácticas mencionadas son contrarias a Dios, son diabólicas. Si Dios lo dijo, hay que obedecerlo. Si estas prácticas aparentemente son prácticas, déjeme decirle que van acompañadas no solo de un ritualismo, sino de una contaminación espiritual. Allá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 12, en Primera de Corintios 6 le dejo como tarea. Primera de Corintios 6, en el versículo 12 dice, todo me es lícito. Entonces, si usted quiere hacerse el corte de pelo, si usted quiere hacerse tatuajes, si usted quiere comer sangre, si usted quiere fornicar, todo me es lícito, pero no todo conviene, dice. Amén. Y en el mismo capítulo 6 de Primera de Corintios, en el versículo 19 y 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no es tuyo, sino que Dios te lo dio? La señal de pertenencia a nuestro Dios tiene que ser la santidad. Que Dios bendiga nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará